Para muchos jugadores, recorrer lugares como Los Santos, Vice City o Liberty City es casi como volver a casa, porque no solamente son mapas, son escenarios de historias que vivimos en carne propia, entre persecuciones, decisiones cuestionables y momentos de libertad absoluta. Grand Theft Auto no solamente es una franquicia de videojuegos, es un fenómeno que cambió las reglas del juego para siempre. Nos entregó mundos abiertos, donde podíamos elegir nuestro propio camino, sin límites, sin guías estrictas, ya fuera siguiendo la trama o simplemente causando caos por diversión. Siempre había algo nuevo por descubrir. Pongámonos en contexto. Era el año 2001. El panorama del gaming estaba en plena evolución. Nintendo sorprendía con el Game Boy Advance y la llegada de la GameCube. Microsoft entraba al ring con su primera Xbox y Sony por su parte comenzaba a dominar el mercado con la PlayStation 2, que ya apuntaba a convertirse en una leyenda. Ese fue también el año en que aparecieron títulos inolvidables como Halo Combat Evolved, Metal Gear Solid 2, Devil May Cry y Super Smash Bros. Melee. Pero en medio de toda esta revolución, una desarrolladora británica llamada DMA Design preparaba un lanzamiento que sacudiría la industria desde sus cimientos. Y en este video vamos a sumergirnos en los orígenes de una de las sagas más revolucionarias del entretenimiento digital, el cómo comenzó la historia de GTA, un antes y un después en la forma de crear y vivir los videojuegos. Antes que Grand Theft Auto se convirtiera en un sinónimo de caos urbano y de libertad virtual, su historia comenzó en una época mucho más modesta, ya que la saga se divide en tres grandes etapas: la era 2D, la era 3D y la era HD. Y en esta primera parte del video nos enfocaremos en las dos primeras etapas, explorando cómo nació y evolucionó una de las franquicias más influyentes del mundo de los videojuegos. En 1997, DMA Design lanzó el primer Grand Theft Auto para MC2 y Windows, seguido de su llegada a PlayStation en diciembre del mismo año y a Game Color en octubre de 1999. Aunque hoy se le recuerda como el inicio de una leyenda, en su momento fue más bien un experimento audaz. Un juego de vista cenital con estética pixeleada, controles rudimentarios y una propuesta que giraba en torno al crimen urbano. Aunque originalmente fue concebido en 1987 como un juego de policías y ladrones, el concepto fue evolucionando hasta centrarse exclusivamente en el lado criminal. Pero lo que realmente catapultó a GTA al ojo público no fue su jugabilidad, sino la polémica. Padres alarmados, titulares escandalosos y debates sobre la influencia de los videojuegos en la juventud. Todo esto convirtieron a GTA en el centro de atención, pero irónicamente, esa publicidad negativa fue el mejor marketing que pudo tener la franquicia. Pero a pesar del ruido mediático, los primeros GTA no eran para todos. Su estilo gráfico ya se sentía anticuado, frente a otros títulos que estaban revolucionando el mercado con entornos tridimensionales. Juegos como Tomb Raider, Quake y Final Fantasy VII mostraban mundos más inversos y detallados, dejando a GTA en una posición técnica muy inferior. Sin embargo, lo que hizo que GTA comenzara a destacar no fue la violencia, sino la libertad. GTA ofrecía algo que muy pocos juegos podían replicar: la posibilidad de moverse sin restricciones, elegir caminos propios y explorar ciudades a tu ritmo. Este concepto sería el pilar que sostendría a toda la franquicia a lo largo del tiempo. Aunque otros juegos, como Driver 2, ya ofrecían ciudades en 3D y mecánicas como salir del coche, Rockstar sabía que faltaba algo, y con el apoyo de Sony se lanzó Grand Theft Auto 3 en octubre del 2001, como un exclusivo para la PlayStation 2. Y este juego no solo marcó el inicio de la era 3D, sino que redefinió lo que un sandbox podía llegar a ser.
Cuando Grand Theft Auto 3 llegó a consolas en 2001, no solo trajo consigo una nueva entrega a la saga, sino que trajo una revolución, ya que por primera vez el caos urbano, la libertad total y una historia coherente convivían en un mismo mundo, y ese mundo fue llamado Liberty City. Inspirada por la energía y el desorden de Nueva York, esa ciudad fue diseñada para ser más que un escenario. Era un sistema vivo, un tablero de juego donde cada acción tenía peso. Pero para que esto funcionara, Rockstar debía resolver un problema que venía arrastrando desde los primeros títulos: la falta de una narrativa clara que guiara al jugador sin limitarlo. Y para eso, la solución fue tan audaz como efectiva. En lugar de buscar realismo absoluto, se optó por una representación exagerada del crimen, la corrupción y la vida urbana. Esa estilización no solamente le dio al juego una identidad, sino que permitió que cada mecánica, desde conducir hasta aceptar misiones, fuera comprensible y coherente dentro de su mundo. Y la historia de Cloud, como un criminal traicionado que asciende al mundo delictivo en busca de venganza, sirvió como columna vertebral. Aunque el protagonista no hablaba, su recorrido está lleno de personajes con motivaciones claras y situaciones que el jugador debe seguir sin perderse. Por primera vez, GTA ofrecía una narrativa accesible y emocionalmente conectada con la experiencia del juego. El impacto fue inmediato. Las críticas por su contenido explícito, violencia, drogas y sexualidad no tardaron en llegar. Pero lejos de frenar su ascenso, estas polémicas lo catapultaron al centro de la conversación cultural, y en su primera semana se convirtió en uno de los títulos más vendidos de la historia de PlayStation 2. En 2003, el juego fue relanzado para PC y Xbox, ampliando su alcance y consolidando su estatus como fenómeno global. La fórmula funcionaba: un mundo abierto, una historia clara y una jugabilidad que se adaptaba a cada tipo de jugador. Lo que realmente definió a GTA 3 fue su capacidad para ofrecer una experiencia distinta a cada jugador. Algunos seguían la historia principal, otros preferirían perderse por la gran ciudad, robar autos, escuchar radio o sembrar el caos simplemente. No había una forma correcta de jugar, todas eran válidas. Y así, sin la necesidad de anunciarlo, nació el mundo abierto moderno, un espacio donde la narrativa y la libertad no se excluyen, sino que se potencializan mutuamente. Un lugar donde el jugador no solamente participa, sino que crea su propia historia. La transformación que trajo GTA 3 no solamente fue una cuestión de perspectiva, fue una reconfiguración total de cómo se entendía la libertad dentro de un videojuego. Rockstar no solamente trasladó su universo criminal a un entorno tridimensional, sino que lo reconstruyó con una precisión que sorprendió a toda la industria. Y el desafío era inmenso: capturar la esencia de un mundo sin reglas, pero hacerlo funcionar dentro de un espacio tridimensional coherente. Pero lo lograron. El jugador podía moverse con fluidez, correr, saltar, disparar, pelear cuerpo a cuerpo y apropiarse de cualquier vehículo que encontrara. Todo esto en una ciudad que reaccionaba a cada acción, con una lógica interna muy sólida. Y el uso de discos ópticos en la PlayStation 2 fue un punto de inflexión, ya que a diferencia de los cartuchos y CDs, los DVDs ofrecían una capacidad de almacenamiento mucho mayor, lo que les permitió a los desarrolladores incluir una cantidad de contenido sin precedentes. Desde el uso de diferentes bandas sonoras para múltiples estaciones de radio hasta efectos de sonido envolventes, animaciones detalladas y un mapa urbano a gran escala. Pero toda esa ambición técnica tenía un límite, ya que hablando de la PlayStation 2, esta solamente contaba con 32 MB de memoria RAM, lo que obligó al equipo de desarrollo a realizar una optimización extrema. Cada textura, cada modelo e incluso cada línea de código fue ajustada al milímetro para que el juego pudiera correr sin colapsar. Es por eso que en las primeras versiones del juego existieron varias pantallas de carga, ya que eran inevitables, pero necesarias para sostener un mundo tan complejo sin colapsar. Y el resultado de todo esto fue maravilloso, ya que desde una vista en tercera persona, el jugador podía elegir cómo interactuar con el entorno. Las misiones principales ofrecían una narrativa estructurada, pero no eran obligatorias, aunque algunas misiones desbloqueaban nuevas zonas.
pero el ritmo lo marcaba el jugador, ya que se podía explorar libremente, enfrentarse a bandas rivales, escapar de la policía o simplemente recorrer la ciudad sin un rumbo aparente. Y el sistema de búsqueda policial evolucionó, ya que cuanto más caos generabas, más agresiva era la respuesta de las autoridades. Esta mecánica ya estaba presente en entregas anteriores, pero se volvió más dinámica y visualmente impactante en el nuevo entorno tridimensional. Pero la verdadera innovación que trajo GTA 3 no solamente fue técnica, sino conceptual. Por primera vez, la franquicia ofrecía una historia estructurada, personajes con motivaciones y una progresión narrativa que convivía con la libertad total del jugador. Este equilibrio, esta dirección y esta autonomía marcó un nuevo estándar para el mundo de los videojuegos de mundo abierto. Y con esto, Rockstar no solamente había superado sus propios límites, había trazado el camino que seguiría toda una industria. Y con este logro en sus manos, el reto era aún mayor. ¿Cómo podían superar una obra que había cambiado las reglas del juego para siempre? Apenas había pasado un año desde la revolución que supuso GTA 3, cuando Rockstar sorprendió al mundo con una nueva entrega que cambiaría nuevamente las reglas del juego. Grand Theft Auto Vice City. Esta vez el proyecto venía con un sello más definido, más pulido y con una identidad visual completamente distinta. Para ese entonces, DMA Design ya operaba bajo el nombre de Rockstar North. Este no solamente fue el primer título bajo esta nueva bandera, sino también fue el momento en que la franquicia comenzó a afinarse con una visión más ambiciosa que la haría legendaria. Publicado por Rockstar Games, Vice City fue el resultado de una evolución creativa tan acelerada como arriesgada. Y la nueva historia se desarrolla en una ciudad ficticia, claramente influenciada por el Miami de los años 80. Pero esto no fue casualidad, ya que se buscaba romper radicalmente con el gris urbano y decadente de Liberty City. Y el equipo necesitaba un escenario vibrante, excesivo, colorido y decadente, pero de otro modo. Y la respuesta estaba en las playas, el sol abrasador, los trajes pastel y las luces neón brillando hasta el amanecer. Y Vice City ofrecía eso y mucho más. Y Tommy Vercetti, el nuevo protagonista, encarnaba ese espíritu ochentero, de violencia, ambición y caos, con una narrativa mucho más cinematográfica que la entrega anterior. Se integraron efectos de iluminación, diseñados para replicar el brillo neón, y se construyó una ciudad con alma propia, extrovertida, exagerada, casi teatral, pero completamente viva. Desde su lanzamiento, el juego no solamente cosechó elogios de la crítica por su ambientación, música y libertad, sino también volvió a estar en el centro de la polémica, ya que diversas organizaciones sociales y grupos conservadores se alzaron en contra del contenido del juego, acusándolo de glorificar la violencia, el narcotráfico, el racismo y otros temas sensibles. Y algunas de estas críticas terminaron en demandas judiciales, lo cual no hizo más que amplificar la fama del juego. Aunque, curiosamente, el proyecto nació como una simple expansión para GTA 3, ya que la idea inicial era ofrecer una actualización con armas nuevas, vehículos distintos y misiones adicionales. Sin embargo, a medida que las ideas crecían y se acumulaban las referencias a películas como Scarface o series como Miami Vice, el equipo comprendió que aquello merecía ser mucho más que una simple expansión. Y con un presupuesto de aproximadamente $5 millones, Vice City se convirtió en el título más ambicioso que Rockstar había intentado crear hasta ese momento. Y en apenas 9 meses de desarrollo intenso, se tomaron las bases de lo que fue GTA 1 y revivieron la ciudad ficticia de Vice City, con una transformación total, construyendo un universo criminal cargado de estilo, ironía y exceso, que no solamente complementaba a su antecesor, sino que lo superaba en personalidad y alcance. Uno de los cambios más significativos que trajo Vice City a la saga respecto a su antecesor fue darle voz al protagonista. Esta vez, el jugador no encarnaba a un personaje silencioso, sino a alguien con presencia, con carácter, con historia. Y Tommy Vercetti no solamente hablaba, imponía. Y para lograrlo, Rockstar apostó por Ray Liotta, una figura icónica del mundo criminal, cuya interpretación había dejado huella
ya que su voz no solamente le dio vida al personaje, sino que lo convirtió en una figura inolvidable dentro del universo de GTA. Y con todo esto, Vice City no solamente se escuchaba diferente, se sentía diferente. El juego multiplicó por 4 la cantidad de diálogos con respecto a GTA 3, incorporando más de 90 minutos de escenas cinemáticas y una banda sonora que definió su identidad con más de 113 canciones licenciadas. El juego capturó la esencia de los años 80 con temas con artistas como Laura Branigan, Mr. Mister y Michael Jackson. Cada canción, cada estación de radio era una cápsula del tiempo, una pieza de rompecabezas emocional del juego. Y la variedad de vehículos también se amplió de forma notable. Por primera vez, los jugadores podrían surcar los cielos en helicópteros, recorrer canales en lanchas y desplazarse por tierra en una gama de autos y motos mucho más extensa. Esta expansión no solamente aumentó la libertad, sino que reforzó la sensación de estar en un verdadero mundo abierto. Y la crítica no tardó en rendirse ante Vice City, ya que fue el título mejor valorado de la PlayStation 2 en 2002, y se posicionó entre los 6 mejores juegos de la historia de la consola según Metacritic. Su diseño de mundo, narrativa, jugabilidad y dirección artística fueron elogiados por igual. La historia de Tommy, su ascenso al mundo criminal y la forma en la que la ciudad respondía a sus acciones hacían que el jugador sintiera que estaba dentro de una película interactiva. Porque Vice City no es solamente un nuevo mapa, es un organismo vivo. Las calles, los personajes, la música, todo contribuía para crear una atmósfera envolvente. Y aunque hoy en día hay detalles que podrían parecer ridículamente curiosos, como el hecho de que Tommy no pudiera nadar a pesar de estar rodeado de agua, nada de eso rompía la experiencia. Al contrario, le daba un toque de imperfección que lo hacían aún más memorable. Y aunque Vice City ya era un fenómeno, lo que venía después marcaría el punto más alto de toda una era. La edad dorada de Grand Theft Auto estaba a punto de comenzar. Para 2004, el impacto de Grand Theft Auto ya se sentía en toda la industria. El modelo de mundo abierto que Rockstar había perfeccionado se convirtió en una referencia obligada, y otras franquicias comenzaban a recrearlo a su manera. Títulos como True Crime, The Getaway, Mafia o incluso Driver 3 intentaron capturar esa misma esencia, esa misma magia, cada uno con sus propias ideas, pero todos siguiendo una estela que Vice City y Grand Theft Auto 3 habían dejado. Y con la presión de superar sus propios logros y el tiempo corriendo en su contra, Rockstar se embarcó en su proyecto más ambicioso hasta la fecha. Y con un presupuesto que duplicaba a su entrega anterior y con la expectativa de redefinir nuevamente el género, nació Grand Theft Auto San Andrés. Un juego que no solamente marcó un antes y un después en la historia de PlayStation 2, sino que se convirtió en uno de los títulos más influyentes de todos los tiempos. Ambientado en 1992, San Andrés nos pone en la piel de Carl Johnson, un joven que regresa a su ciudad natal, Los Santos, tras la muerte de su madre. Lo que comienza como un reencuentro con su familia y su antigua pandilla, pronto se convierte en una lucha por sobrevivir en un entorno dominado por la violencia, la corrupción y la traición. Pero esta vez, Rockstar no solo quería contar una historia de crimen, ya que para esta entrega el guión abordaba temas sociales con una madurez inusual para la época: racismo estructural, brutalidad policíaca, desigualdad económica y la descomposición de comunidades urbanas. San Andrés no solamente era un juego sobre pandillas, era un retrato crudo de una realidad que muchos preferirían ignorar. El proceso de creación fue intenso. Rockstar comenzó a trabajar en San Andrés poco después del lanzamiento de Vice City, y en menos de 2 años lograron construir un mundo 3 veces más grande y con 3 ciudades principales: Los Santos, San Fierro y Las Venturas, con una cantidad de contenido que parecía inagotable, ya que el juego no solamente amplió el mapa, sino que amplió las posibilidades, agregando la personalización de personajes, habilidades físicas, minijuegos, más vehículos aéreos, vehículos acuáticos y una narrativa ramificada que ofrecía una libertad sin precedentes.
y cada rincón del juego estaba diseñado para que el jugador sintiera que vivía dentro de un universo propio. Pero como era de esperarse, San Andrés tampoco escapó de la polémica. Las críticas llegaron por su representación a la violencia, el lenguaje explícito y más adelante por el infame Hot Coffee Mod, que desató una tormenta mediática. Pero más allá de la polémica, lo que realmente distinguió a esta entrega fue su capacidad para hablar de temas incómodos sin perder su identidad como videojuego. Y con todo eso, San Andrés no solamente fue un éxito comercial, fue una declaración de principios. Rockstar había demostrado que los videojuegos podían ser tan complejos, provocadores y culturalmente relevantes como cualquier otra forma de arte. Pero lo que realmente hizo que este título dejara una huella tan profunda en toda una generación no fue solamente su jugabilidad, sino la conexión emocional que se logró establecer. Porque la historia de CJ no era una simple excusa para avanzar dentro del juego, era un reflejo de las realidades sociales, de luchas personales y de un entorno que se sentía auténtico. Y esa autenticidad fue clave para que muchos jugadores se vieran reflejados en él. Porque a diferencia de sus predecesores, GTA San Andrés no se limitó a una sola ciudad. Rockstar apostó por algo mucho más ambicioso. Un estado completo, inspirado en California con 3 metrópolis distintas, que ofrecían experiencias únicas. Los Santos con su vibra urbana y pandillera. San Fierro, más industrial y montañosa. Y Las Venturas, el paraíso del juego y del exceso. Esta decisión no solo amplió el mapa, sino que enriqueció la diversidad del mundo que podías explorar. Además, las mecánicas básicas seguían presentes, un mundo abierto, misiones, persecuciones policiales y el caos urbano. Pero esta vez el juego fue mucho más allá, porque se introdujo un sistema de personalización que permitía modelar a CJ según tus decisiones. Podías hacerlo entrenar en el gimnasio, dejarlo engordar, vestirlo con distintos estilos, cambiarle el peinado y hasta influir cómo lo trataban los demás según su nivel de respeto. Cada acción tenía consecuencias visibles en este mundo. Y a nivel técnico, San Andrés también rompió barreras, se eliminaron las molestas pantallas de carga entre zonas, gracias a un sistema de carga en tiempo real, lo que hacía que la experiencia fuera mucho más fluida. Además, por primera vez en la saga, el protagonista podía nadar, lo que abría nuevas posibilidades en la exploración. Todo esto se integraba en un diseño no lineal, que permitía recorrer el mapa y abordar las misiones en el orden que quisieras, aunque las principales seguían siendo clave para desbloquear nuevas áreas en el mapa. Y el elenco de voces también elevó el nivel de producción. Celebridades como Samuel L. Jackson interpretando al oficial Ten Petty, Ice-T interpretando a Mad Dog y James Good interpretando a Mike Toreno prestaron su talento para dar vida a personajes memorables, aportando carisma y profundidad a la historia. ¿Y qué esperar de la recepción? Ya que San Andrés fue un éxito rotundo. Las críticas lo calificaron con puntuaciones casi perfectas y las ventas lo colocaron como uno de los títulos más influyentes en su época. Aunque marcó el cierre de la trilogía original, GTA y su legado apenas comenzaba. Y lo que vino después fue una nueva era para los videojuegos, y San Andrés fue el punto de inflexión. Y bueno chicos, hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado, también no olviden suscribirse y dejar su like, que con eso apoyarán al canal bastante. También para decirles que próximamente estaremos subiendo la segunda parte del video, donde estaremos hablando de GTA 4, 5 y 6. Bueno, sin nada más que decir, yo me despido y nos vemos en la siguiente. Adiós.